Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 36 minutos. Saludamos al asambleísta social cristiano, el doctor Henry Cucalón. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, licenciado Segarra. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por aceptar esta invitación. Y quiero empezar por el tema de los casos de corrupción en este país. ¿Cuál es la posición que tienen los social cristianos dentro de la asamblea en el tema fiscalizador? Frontal ante un crimen lacerante contra el pueblo ecuatoriano, porque sustraer, robar, distraer los recursos del Estado es quitarle los recursos a los ciudadanos para salud, para educación y para seguridad. Algunos de los casos están ya en manos de la Fiscalía, es decir, de la justicia. Exigimos, como todos, la celeridad y la contundencia en la acción, imparcialidad por sobre todas las cosas y que no campee la impunidad. Y hay otros que han comenzado o están en paralelo en vía de la misma asamblea. Por ejemplo, el día de mañana ya está prevista la conformación de la comisión especial, como prevé la ley, para proceder a la destitución del asambleísta Mendoza. A todas luces contra la ley sus actuaciones, y creo que la asamblea puede dar una señal positiva ante los ciudadanos de que no va a ser de corifeo de acciones que no tienen presentación alguna, reñidas contra la ley y contra la ética. ¿Y hay causales para lo del asambleísta Mendoza o no? Por supuesto, violación flagrante de la ley orgánica de la función legislativa, lo que se refiere a obtención de cargos y otras cosas más. Y en el caso del prefecto del Guayas, que ustedes también como social cristianos les debe preocupar de alguna u otra manera, porque gracias al apoyo que tuvo por ese movimiento político, el Partido Social Cristiano, es que llega a la prefectura Carlos Luis Morales. Entonces, ¿cuál es la lectura que le da de lo que se ha hecho hasta ahora, presentar la denuncia y una mesa que lo va a analizar el tema? Y en un caso inédito en la política ecuatoriana, la misma agrupación política de forma inmediata requiere la justicia que las sanciones sin ninguna dilación, y si es con delito de cárcel, que sea con la cárcel. Al mismo sentido, el bloque de asambleístas exigió la renuncia y separación del funcionario e inmediatamente los consejeros provinciales, que son los alcaldes, solicitan de conformidad con la ley el procedimiento de remoción de la autoridad, que cumpliendo un debido proceso que ya se ha iniciado, debe tender a la separación del funcionario por graves responsabilidades previstas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de que la justicia haga su trabajo y determine las responsabilidades penales que fueran al lugar. Es un proceso eso entonces, doctor, es muy diferente la remoción a la destitución. La ley le denomina proceso de remoción de la autoridad, cuya consecuencia es la destitución del cargo por vía administrativa, en sede administrativa, de un proceso cuyos juzgadores políticos son los consejeros provinciales, así como los concejales lo son a un alcalde y los legisladores asambleístas lo son a un presidente de la República en la Asamblea Nacional. ¿Se equivocaron los socialcristianos con Carlos Luis Morales? Se propuso una candidatura, el pueblo votó, se puede denominar un error, lo estamos corrigiendo de forma automática e inmediata. El que traicionó la confianza del pueblo otorgada a través del voto es el funcionario. El que tiene el grillete es el funcionario. Y por eso nosotros somos claros y enfáticos. Nuestra provincia, nuestros conciudadanos no merecen eso. Aparte de las violaciones judiciales y legales, hay una crisis de representatividad y de legitimidad. Una institución que está al mando de fondos públicos para generar bienestar a sus conciudadanos, en este caso en la provincia, no merece vivir una situación así. Por eso esto se tiene que resolver de forma inmediata. Lo otro es esta candidatura presidencial que podría darse o no, ya depende de la decisión del abogado Jaime Nebot. ¿Cuál es... ¿qué es lo que se conoce? Yo sé que de pronto la decisión es de él, pero ¿ustedes tienen algún conocimiento de qué es lo que va a ocurrir o no? La decisión le corresponde a él. Jaime Nebot ha manifestado que ya la ha tomado y la comunicará en estos días hacia mitad
de semana, es obvio que nosotros, no solamente el Partido Social Cristiano, María Guerrero, aliados, muchísimas personas consideramos de que es la persona más idónea, la persona más preparada y probada para dirigir los destinos de la nación, de ejercer ese liderazgo de convocatoria que tiene y la capacidad para poder levantar al Ecuador, transformarlo y ser un agente de un cambio positivo. Ojalá, todavía abrigamos esperanzas de que esa sea su posición, pero es importante señalar que en el supuesto no consentido de que él, por las razones que argumente, dijera que no, lo cual jamás significará que va a estar a un lado del servicio público, de la política ecuatoriana, reitero, de un liderazgo y de seguir causas, que es lo más importante que requiere el país, de que nuestra tendencia, nuestra corriente de pensamiento lleve a un representante o a una representante a que lidere y que lleve esa bandera en las jornadas electorales del año 2021. ¿Con o sin Nebot van a tener candidato propio entonces? Sí, y no es de ahora la decisión, la anunciamos hace algún tiempo, es pública y notoria para que no haya ninguna sorpresa. Lo que nosotros representamos, esa apertura de pensamiento, esa corriente, esas tesis, esos argumentos, requieren, necesitan y deben ser representadas en las urnas. La ley humanitaria, tal como está con su veto, ¿es lo más adecuado o tiene algunas cuestiones o tiene algunos cuestionamientos a la misma? Lo más importante de la ley humanitaria es lo que no consta en la ley humanitaria, que fue que gracias al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, se rechazó la pretensión del gobierno de meterle la mano y ponerle más impuestos en una economía enferma y en una economía agobiada. Eso para mí es lo más importante, lo que no tiene, lo que no se aprobó. Ya del remache que quedó de una ley tributaria y económica urgente que no terminó nada haciendo eso, hay algunos aspectos positivos. El tema, por ejemplo, el congelamiento de tarifas de servicios públicos. Valga la aclaración, mientras la Asamblea, defendiendo al pueblo, pide que se congele y que no aumenten las tarifas, el CNEL y el ARCONET viven en un fraude permanente, arrebatando los recursos a los ciudadanos a través de las planillas telefónicas. Eso debe ser no solamente revertido, compensado, sino debidamente sancionado y cancelados esos funcionarios ineficientes e indolentes. Hay algunos aspectos también que cabe resaltar, como la prohibición de terminar los contratos, pólizas, por ejemplo, de salud por falta de pago, entre otras cosas. Y temas delicados, temas muy delicados en aspectos laborales, supuestamente estos acuerdos que deben existir para que no haya desempleo. En eso estamos todos juntos. Eso no puede haber discusión alguna, que en estos momentos complejos que vive la economía, donde la primera misión debe ser salvaguardar el empleo, deben tomarse medidas para protegerlo. Los auspiciantes de la ley en ese sentido creen que esta va a ser una buena línea. Ojalá que así sea, porque aparte del dolor que hemos vivido en esta pandemia, la tragedia, la pérdida de vidas humanas, aumentar a esos 180.000 desempleados que ha habido en estos meses, sería prácticamente un crimen. Doctor, quiero agradecerle por habernos aceptado esta invitación. A que tenga buen día. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias.